Imagina que te levantas antes del amanecer. La casa aún guarda el calor de la noche, y al abrir la puerta te choca la vista de una llanura llena de filas interminables. Cascos, lanzas, carros, hombres por doquier. El aire se llena del eco de órdenes a lo lejos y del metal que brilla al primer rayo de sol. Es una escena que cualquier mirada humana traduciría en peligro inmediato. Miles contra dos. ¿Qué harías en ese instante? ¿Huirías? ¿Te armarías hasta los dientes? ¿Te esconderías y esperarías lo peor? Ese amanecer en Dotán fue real para el siervo de Eliseo, y la manera en que la historia se resolvió nos regala una lección que sigue resonando en nuestros días. Descubre el ejército de ángeles que resguardaba a Eliseo. Antes de volver a la puerta, detengámonos un momento para entender por qué aquel ejército había venido. Según el texto bíblico, el rey de Siria se había visto frustrado. Sus planes de detener a Israel o de atrapar a los que le causaban problemas fallaban una y otra vez. Cada vez que sembraba trampas, alguien parecía adelantarse a sus movimientos. No era mera casualidad ni astucia humana. Eliseo, el profeta, estaba detrás de la revelación que frustraba al rey sirio. Los ejércitos no se movilizan sin una causa. La furia y la sospecha empujaron a Ben-Hadad, según el registro bíblico, a reunir una fuerza formidable con carros y caballos, dispuesto a tomar a quien creyera responsable. Vamos a abrir la puerta de esa casa con ellos, porque en esa apertura sucede algo que no cabe en los cálculos humanos. Regresamos a Dotán. El siervo se sobresalta, la escena lo invade, la razón se le nubla por el miedo. Corre adentro, la respiración agitada, y lanza una pregunta que cualquiera de nosotros podría pronunciar con la garganta apretada. ¿Qué haremos ahora? Ese ¿qué haremos? No es solo una cuestión práctica, es el surco profundo donde brota la fe o la desesperación. Eliseo responde sin precipitarse, sin estrategias militares aparentes, con una calma que desarma el pánico. No temas. Los que están con nosotros son más que los que están con ellos. No es una frase para levantar ánimo superficial. Es una confesión de una visión distinta, una percepción que cambia la matemática del problema. Lo que los ojos humanos ven no es la cuenta completa. Si alguna vez te has sentido rodeado, si alguna vez miraste las cifras, las posibilidades, y te pareció que la derrota era inevitable, esta es la primera enseñanza. La realidad visible no agota la realidad. Hay una dimensión de presencia que no aparece en los recuentos de fuerzas. Eliseo sabe que no camina solo, y no lo dice para producir orgullo, sino para infundir paz. No se trata de minimizar el peligro, se trata de recordar que hay recursos que la vista humana no contabiliza. Eliseo ora, no con fórmulas largas ni con exaltaciones de poder, sino con una claridad que apunta a quitar el velo de la percepción. Pide que el joven pueda ver. Señor, abre sus ojos para que vea. Podríamos parafrasear su súplica, y en respuesta, el siervo abre no solo los párpados del cuerpo, sino los del alma. Ante él aparece la montaña llena de caballos y carros de fuego que protegen a Eliseo. Es una imagen que lo cambia todo. No es una tropa humana sumada a otra, sino una manifestación del cuidado divino. La descripción sensorial importa. Luz que no quema, movimiento que no destruye, orden que no atemoriza. La presencia es majestuosa y a la vez profundamente protectora. Aquí conviene detenerse a precisar cómo debemos imaginar esos caballos y carros de fuego. La Biblia usa esas palabras para transmitir la naturaleza sobrenatural de la protección. No son imágenes que nos permitan convertir a los ángeles en armas de batalla humanas, armados con espadas como soldados. Son símbolos de poder divino que trascienden nuestras categorías. En la escena, ellos custodian, rodean, son testimonio.
La revelación produce asombro y consuelo, no inspira agresividad. Y esa moderación es importante. El relato no presenta la aparición angelical como una solución mecánica para obtener lo que queremos, sino como la confirmación de que Dios está presente en la crisis. Pero la historia no termina en la visión. El ejército sirio, centrado en su misión, llega hasta la casa. En los hechos visibles, la confrontación parece inevitable. Entonces Eliseo realiza otro acto, otra intervención que pone en evidencia tanto poder como prudencia. Pide que todo aquel contingente quede ciego. No es una venganza, es una medida que transforma la situación. Los que vinieron a capturar son desorientados y contradictoriamente guiados por quien hasta ese momento era su objetivo. Eliseo ordena que se les lleve a Samaria. Imagina el giro irónico, los cazadores convertidos en presos de su presa, guiados a la ciudad que habían querido asediar. Al llegar a Samaria, Eliseo pronuncia otra petición para devolverles la vista, y ellos la recobran en un lugar que les revela su nueva posición. No están en su campamento, sino en medio del territorio que habían venido a hostigar. La reacción humana podría ser la sed de venganza. El rey de Israel se acerca con rabia, creyendo que por fin puede castigar a los invasores. Pero aquí aparece el gesto más sorprendente y a la vez más revelador de la historia. Eliseo impide la sangre y ordena que se les dé comida y agua. Les dice que deben ser alimentados y devueltos a su rey. El acto de misericordia confunde las expectativas. Donde todos esperaban una ejecución, Eliseo impone la compasión. La elección de la misericordia por encima de la destrucción no es debilidad, es la manifestación de una victoria mayor. Cuando el profeta ordena alimento para los ciegos que fueron conducidos hasta la ciudad, demuestra que la intención divina no es aniquilar por el simple hecho de aniquilar. En esa mesa de Samaria el enemigo come, se fortalece y regresa, y el texto afirma que desde ese día Siria dejó de asediar a Israel. La paz no llegó por la espada de los israelitas, sino por una acción que transformó la lógica del conflicto. La misericordia fue una estrategia divina que cambió la política del enemigo. Aquí cabe preguntarnos, ¿qué diría nuestro cálculo si la misericordia pudiera ser más estratégica que la violencia? Hay otra capa en esta historia que no podemos pasar por alto, la decisión deliberada de Dios de no destruir automáticamente, de no ejercer el poder solo para humillar o aniquilar. El relato de Eliseo nos muestra que el poder divino puede reprimir, guiar y, sobre todo, transformar. No es la aniquilación del adversario lo que Dios busca, sino la conversión del curso de la historia hacia la paz. Esto nos obliga a replantear nuestras ideas de victoria. A menudo entendemos ganar como derrotar al otro. La Escritura nos enseña una victoria que se expresa en justicia y en misericordia, que busca reorientar más que exterminar. En este punto, la historia entra en diálogo con otra escena que conocemos bien, Getsemaní. Jesús, en la noche de su arresto, dijo que si quisiera, podría pedir a su Padre legiones de ángeles para defenderlo, pero no lo hizo. Esa referencia no busca demostrar una inconsistencia teológica, más bien subraya algo radical. La disponibilidad del mundo angelical no equivale a obligatoriedad de intervención. Jesús podría haber pedido la intervención y haber cambiado el curso inmediato de los eventos, pero su elección fue diferente. Preferir la obediencia al plan redentor del Padre implicó una renuncia a la instantánea liberación angelical. Es la misma disponibilidad de recursos sobrenaturales, pero su uso responde a una voluntad mayor. En Dotán y en Getsemaní, la presencia angelical está al alcance, pero la decisión sobre su intervención está sujeta a un propósito divino que en cada contexto es soberano y a veces misterioso.
Entonces, ¿qué hacemos con esta tensión? ¿Cómo integrar la certeza de un acompañamiento sobrenatural con la realidad de que Dios no siempre actúa como esperamos? Primero, aceptar que la soberanía divina no es manipulable por técnicas humanas. No existe una receta garantizada para activar ángeles a voluntad. Segundo, comprender que la manifestación de la protección divina puede tomar formas distintas. A veces viene como rescate espectacular, otras como resistencia interior, otras como transformación del enemigo, y en muchas ocasiones como la capacidad de mantener la calma y la fe en medio del asedio. Eliseo no se dejó llevar por la adrenalina de la violencia, actuó con autoridad y con misericordia. Esa postura es lección para nuestra vida. La fe madura no busca ventajas inmediatas, sino cumplir la voluntad de Dios que a menudo orienta hacia la restauración y la paz. Volvamos a ti por un momento. Cuando las cifras te asfixian, cuando sientes que las fuerzas se cuentan en tu contra, la invitación es a mirar más allá del único plano visible. Pregúntate, ¿estoy creyendo que lo que veo es toda la historia? ¿Podría Dios estar obrando en dimensiones que todavía no alcanzo a percibir? Esto no es evasión de la realidad, es ampliar la mirada. Eliseo no ignoró el peligro de los carros de guerra, simplemente recordó y vivió desde una perspectiva que integraba lo visible y lo invisible. También hay una enseñanza pastoral sobre cómo usar el poder. En un mundo que celebra la contundencia y la retaliación, Eliseo nos muestra una autoridad que domina sin destruir. La ceguera que impuso a los invasores no fue una medida de humillación gratuita, fue un paso hacia una reubicación, una reorientación que culminó en alimento y retorno. La mesa ofrecida a los enemigos habla de una sabiduría revolucionaria. La compasión puede desarmar más que la furia. En la práctica, esto significa que, cuando estamos en posición de decidir el destino de otros, debemos preguntar no solo lo que merece el otro, sino qué acción conducirá a la mayor restauración posible. La misericordia aquí no es ingenuidad, es estrategia moral. También conviene hablar a la mentalidad de control, que muchas veces inunda la vida cristiana. La tentación de ver a los ángeles como instrumentos predecibles, como una maquinaria espiritual que si se activa con las palabras o las acciones correctas, responderá a nuestros deseos. La Escritura nos muestra poder, sí, pero no una obediencia mecánica a nuestras instrucciones. Cuando Eliseo ora, no lo hace para dominar a los seres celestiales, ora para pedir la intervención soberana de Dios. La línea que separa la dependencia de Dios del intento de manipular lo sobrenatural es clara. La primera se humilla, la segunda pretende controlar. Eliseo permanece en la humildad de la dependencia. Hay también una enseñanza sobre el valor de ver con otros ojos. El siervo necesitó que alguien abriera sus ojos. No fue una conquista personal, sino una gracia recibida. En nuestras comunidades, a menudo otro hermano o hermana nos ayuda a percibir la presencia de Dios cuando nosotros estamos cegados por el miedo. Aprender a pedir ojos para ver es una disciplina espiritual. No es una promesa de espectáculo, sino una búsqueda de sensibilidad. Pide al Señor claridad, no espectáculo. Pídela para reconocer la presencia que sostiene en medio de la prueba. Quizá te preguntas, ¿qué aplicación práctica tiene esto para mi día a día? Primero, ante un asedio, sea una crisis familiar, una enfermedad, una presión económica o una relación rota, recuerda que la realidad visible no es la última palabra. Habla con Dios por claridad. Pídele que abra tus ojos para reconocer su compañía. Segundo, cuando tengas autoridad para actuar, deja que la misericordia guíe la decisión. Pregúntate no solo cómo conseguirás retener tu espacio,
sino cómo puedes transformar la situación para sanar. Tercero, cultiva una comunidad que te ayude a ver. Busca testigos que te recuerden que no estás solo, que te ayuden a interpretar la presencia divina cuando tus propios ojos se nublan. No prometemos con esto un manual de intervención angelical, ni garantizamos que Dios siempre responderá con prodigios visibles. Lo que presentamos es una invitación a un cambio de percepción. Hay un ejército invisible que acompaña a los que caminan conforme al propósito divino, y su modo de actuar puede sorprendernos porque responde a una sabiduría más amplia que la nuestra. El misterio permanece, pero el consuelo es concreto. No estamos solos. La narración de Eliseo nos libera de la desesperación que nace de la visión parcial y nos conduce a la serenidad que brota de la confianza en la soberanía misericordiosa de Dios. Si quieres seguir la historia en la Escritura, abre tu Biblia en 2 Reyes 6 y lee el pasaje con atención. Quédate hasta el final de este vídeo para llevarte una oración breve que pida ojos para ver la presencia de Dios en medio de tus pruebas. Volvamos a la escena final. Imagínalo, los soldados en Samaria comiendo y bebiendo, recibiendo cuidado de quienes habían sido sus víctimas potenciales. Se marchan al amanecer hacia su rey. Lo sorprendente es que, lejos de atizar la guerra, esa experiencia transformó la práctica del enemigo. Desde entonces, las incursiones cesaron, o al menos cambiaron su curso. La paz no llegó por la fuerza de Israel, sino por la acción que cambió la dinámica humana de represalia. Este desenlace nos recuerda que el poder que procede de Dios no funciona meramente para aplastar opositores. Muchas veces su objetivo es restablecer el orden moral que conduce a la convivencia. Cierro con 3 breves recordatorios que puedes llevar contigo cuando te sientas rodeado. Primero, cuida tu mirada. Pide a Dios que te abra los ojos para ver lo que Él ve. Segundo, ejercita la misericordia. Cuando tengas la elección entre herir y restaurar, pregunta qué acción conduce a la mayor vida posible. Tercero, confía en la soberanía. Hay maneras en que Dios obra que no coinciden con nuestros deseos ni con nuestros tiempos, pero su propósito es mayor que nuestro entendimiento. Señor Padre, en este momento reconocemos que muchas veces solo vemos la parte del problema que nos asusta. Te pedimos humildemente que abras nuestros ojos para ver tu presencia en medio de nuestros asedios. Danos sabiduría para actuar con justicia y con misericordia. Enséñanos a no confundir el poder con la venganza. Cuando nos sientas abatidos, recuérdanos que no estamos solos y llámanos a confiar en tu soberanía. Gracias, porque aunque no veamos todo, tú ves y cuidas. Amén. Si esta historia te ha consolado, compártela con alguien que necesita oírla y suscríbete para más enseñanzas bíblicas. Y dime en los comentarios, ¿en qué lugar te sientes rodeado hoy? ¿Qué te ayudaría a ver la presencia de Dios en esa situación?